Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Pero también nos dice las buenas noticias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Semejante privilegio tenemos. Y hay quienes rechazan ese increíble regalo. Entonces imagínense la increíble soberbia de alguien a quien se le presenta el regalo más grande y más costoso del universo, que fue el sacrificio de la persona única del universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Y ese ser único del universo entrega su vida, se hace pecado, recibe toda la inmundicia del género humano sin tener ni un solo pecado. Y alguien tiene la soberbia de rechazar eso, para que veamos lo increíble de la gracia de Dios. Por eso este tema es tan importante. Y aunque todos los temas de la palabra de Dios son sumamente importantes, este es especialmente importante para que vengamos a tener conocimiento, para que entendamos la mente de Cristo, para que entendamos el regalo del plan de Dios, el regalo de Dios. Pero nosotros estamos aquí, estamos vivos, solamente para venir a conocer el plan de Dios. Esa es la razón para la que estamos vivos. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y eso significa que para poder estudiar el fenómeno espiritual, tenemos que ser espirituales. Tenemos que estar controlados por el Espíritu. Y para eso tenemos que hacer mención de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma para que podamos presentarnos blancos como la nieve ante Dios. Estar controlados por el Espíritu para poder entonces entender el fenómeno espiritual. Así que unos breves instantes para citar nuestros pecados y comenzar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este privilegio maravilloso que nos das de poder conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todas estas palabras a fin de que podamos metabolizarlas para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. ¿Por qué es tan importante conocer la gracia? Porque la gracia nos muestra el genio de Dios, la maravilla de Dios, el cómo Él puede bendecir al género humano siendo un ser perfecto a un ser totalmente imperfecto. Y podemos verlo desde el principio cuando en el jardín del Edén, en las mejores condiciones, las condiciones más absolutamente perfectas que pueden existir en este mundo, Adán y Eva tuvieron la decisión, la libertad de rechazar el plan de Dios. Pero allí crea Dios, de hecho lo crea desde la eternidad pasada, un plan para poder bendecir a este ser imperfecto de manera perfecta. Porque todo tiene que coincidir con su esencia. No, nada puede chocar contra su esencia. Porque Dios no puede bendecirnos por el simple hecho de querer bendecirnos. Entonces su soberanía no puede estar por encima de su rectitud y su justicia. Porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Por lo cual Él no puede bendecir al género humano imperfecto, pecador, que lo rechaza, solo por el hecho de que quiere perdonarlo. Entonces la soberanía no es el punto de contacto entre Dios y el hombre. Tampoco puede bendecirnos por su amor, no, porque los amo mucho y los voy a perdonar. No, porque eso estaría chocando contra su rectitud y su justicia. Para que entendamos que la rectitud de Dios debe ser satisfecha, demanda justicia, demanda un pago por la caída del género humano. Entonces Dios crea un maravilloso plan para poder bendecir al género humano. Dios desea bendecirnos. Y la bendición puede ser una paliza, porque Dios a quien ama azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo.
para que veamos que no depende nada de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Él hace por nosotros. Entonces, en la medida que vamos entendiendo todo esto, de lo infinito que es su amor hacia nosotros y lo grande que ha sido todo lo que ha hecho por nosotros, entonces comenzamos a desarrollar amor por Él y comenzamos a desarrollar amor recíproco por Dios. Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y no es un amor emocionalista, porque las emociones están diseñadas en nuestro cuerpo para que nosotros podamos responder. Son perfectamente legítimas. Ahora, la emoción debe responder al pensamiento y no al revés. Porque si lo que haces, actúas o piensas depende de tus emociones, estás mal. Y es triste ver cómo hay infinidad de manifestaciones emocionalistas creyendo que eso te acerca a Dios o creyendo que con eso impresionas a Dios o que la llenura del Espíritu Santo se siente en las emociones, cuando es una mecánica perfecta. Así que no tiene nada que ver con que si tú vas a hacer la oración de fe y te sientes compungido, o citas tu pecado y te sientes arrepentido, porque el arrepentimiento también ha sido un concepto mal interpretado, mal entendido. Si tú te arrepientes emocionalmente por lo que hiciste, no, es que no tiene nada que ver con Dios. Claro, puede ser que la embarrada sea tan grande que te sientes mal, pero eso no tiene nada que ver con la relación con Dios. La palabra arrepentimiento está tergiversada, está manipulada, porque existen dos palabras en el griego para referirse al arrepentimiento. Está metanoeo y metamelomai. Melomai es un cambio de forma de pensar con respecto a ti mismo, donde el centro de la oración eres tú, tus emociones, donde te sientes compungido por lo que sucedió. Y eso es lo que sucedió en el caso, como ejemplo, de Judas. Se sintió amargo, se sintió frustrado por haber hecho lo que hizo. Sin embargo, ese no es el arrepentimiento al que Dios se refiere en la palabra de Dios de lo que tenemos que hacer nosotros. El arrepentirse es metanoeo, es cambia tu forma de pensar, pero no con respecto a ti, sino con respecto a lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando un no creyente se arrepiente, metanoeo, es dejar de ver a Cristo como un hombre para verlo como el Salvador, como nuestro Señor. Cuando un cristiano practica metanoeo, es que cambia con respecto, su forma de pensar con respecto a Cristo, sabiendo y reconociendo que los pecados que ha cometido, Cristo los pagó en la cruz, donde el centro de la oración es Cristo y no nosotros, para que vayamos entendiendo toda esta mecánica impresionante. Entonces, continuando con nuestro tema de la gracia, nos quedamos en el punto D. La gracia es la manifestación de la santidad de Dios, el poder, virtud, la eficacia, la misericordia, la compasión, la indulgencia, la paciencia. ¿Cómo ha tenido paciencia con nosotros? El perdón, el favor inmerecido basado exclusivamente en la obra de Dios. Todo depende de la obra de Dios y no depende de nosotros. La gracia incluye tres categorías de beneficios divinos de Dios. La gracia es favor inmerecido y provisión divina para el género humano antes, durante y después de la salvación. Tres categorías de la gracia de Dios incluye. Número 1, la gracia antes de la salvación. Incluye todo lo que Dios es libre de hacer por la persona muerta espiritualmente. Esto es la gracia común, es decir, para todos los miembros del género humano. El llamado divino y la gracia eficaz. Para que también entendamos que nosotros no tenemos que llamar a Cristo en nuestro corazón. Estamos muertos antes de creer en Cristo. El género humano está muerto, no puede invitar a Cristo a su corazón. Eso además carece de lógica. Si un cadáver en un ataúd, en un cementerio, llamase a alguien e invitarlo a cenar, no puede, está muerto. Entonces es Él quien nos llama y nosotros quien atendemos al llamado. Tenemos ese privilegio. Entonces, para que lo tengamos claro, el punto 2 dice, gracia es la salvación. En la salvación incluye todo lo que Dios
ha llevado a cabo para salvar espiritualmente al género humano. Esto es la obra salvadora de Cristo en la cruz, el juicio de Dios Hijo por Dios Padre. O sea, por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Y no es que, ¿por qué me has abandonado? Sino, ¿por qué te has separado de mí? Y Cristo nos está haciendo una pregunta. Él lo sabe perfectamente. Él expresa esa frase para que se registrara que eso era lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Eso era lo que se había mencionado en el Antiguo Testamento. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? Y no se ha separado de él porque Dios sea malo, porque lo abandonó. Por eso está mal esa traducción. Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? Pero cuando entiendes que Dios no puede tener comunión con el pecado, Dios Padre debe separarse, porque para demostrar que el Cordero sin mancha, que quita los pecados del mundo, está siendo, sin merecerlo, recibiendo todo el pecado del género humano. Pero para eso también hay que entender qué representaban los sacrificios del Antiguo Testamento. Un animal inocente, cordero sin mancha, es decir, no tenía ningún tipo de imperfección, recibía una puñalada en la yugular para que al momento del derramamiento de esa sangre se utilizara como propiciación. Y la propiciación es el pago de una deuda, con la que luego era bañada el arca del pacto, el propiciatorio, es decir, el arca del pago de pecados, el arca del pago de una deuda. Para que vean lo increíble de todos estos conceptos y entendamos lo que sucedió en la cruz. Sin corresponderle el pago, hacer el pago por nosotros, Él lo hizo. La segunda persona de la deidad se somete al plan del Padre, a la primera persona de la Trinidad, para que entonces podamos nosotros tener el privilegio. Esto es increíble. Esto es algo que debería dejarnos con la boca abierta todo el día y querer conocerlo más. Porque para eso estamos aquí, para conocer lo increíble de su regalo, de su amor infinito. Entonces, el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. En el Antiguo Testamento, cuando los sacrificios, ningún sacrificio animal pagó los pecados del género humano. Eso era una manera de representar lo que sucedería en la cruz. Pero el Cordero moría, el animal moría, precisamente como sustituto del pecador, del individuo que llevaba el Cordero. Entonces Cristo muere espiritualmente por nosotros como sustituto. Huper más el genitivo. Eso significa el morir como sustituto una vez y para siempre, cuyos beneficiarios somos nosotros. Esto es impresionante. Que Dios se haga hombre para morir por nosotros. Esta es la manifestación máxima de la gracia hacia el género humano. La manifestación máxima del amor de Dios. Para que entendamos esto. Gracia en la salvación incluye todo lo que Dios ha llevado a cabo para salvar espiritualmente al género humano. Esto es la obra salvadora de Cristo en la cruz, el juicio de Dios Hijo por Dios Padre, la revelación de este mensaje por Dios Espíritu Santo y las 40 cosas que Dios hace por nosotros en el instante de la salvación. Por eso, si esto suena repetitivo y me retrocedo un poco, es precisamente por la importancia que tiene este tema para que podamos procesarlo y asimilarlo y conocerlo y repetirlo y hacernos propietarios de este concepto, hacerlo propio en nuestras vidas, vivirlo. En una oportunidad, cuando tú tengas una adversidad, ya podrás sacar este conocimiento y entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor son oportunidades para poder aplicar su palabra y alcanzar la máxima felicidad, donde Dios se lleva la gloria y nosotros nos llevamos los beneficios. Y si tener paz en medio de las dificultades y ser feliz en medio de la peor adversidad no es suficiente beneficio, pues entonces estamos mal.
¿Vale? Entonces, la intención de todo esto es que nosotros vengamos a ser unos expertos en el manejo de la palabra de Dios a fin de que estemos equipados con toda la armadura de Dios, para que en el momento de la dificultad podamos utilizar sus recursos. Y en ese momento estamos siendo testigos en la condenación contra Satanás. Y nosotros nos llevamos el privilegio de utilizar las herramientas divinas, la armadura de Dios. Pero la armadura es de Él, no nuestra. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque nosotros estamos aquí, equipándonos en este momento con el estudio. Y es aquí, no está en las canciones, no está en el diezmar, ni ir en el culto una vez a la semana. Es en la medida que nosotros comemos este alimento espiritual todos los días. Todos los días. Hacer esto propio para nosotros. Entonces, en el momento de la adversidad, nosotros estamos revestidos de toda la armadura de Dios y enfrentando todas las adversidades con sus recursos en la máxima tranquilidad. Entonces, esto es importantísimo. En el punto 3 nos dice, gracias después de la salvación incluye la provisión divina total de Dios para la ejecución de su plan, su voluntad y su propósito para nuestras vidas. El propósito de nuestras vidas, la razón por la que respiramos todos los días es porque nosotros estamos aquí para venir a crecer espiritualmente con sus recursos, no con nuestros recursos, no con nuestra cuenta bancaria, no con nuestro empleo, no con nuestra posición social, con nuestra universidad y nuestro título universitario, ni nuestra profesión, ni nuestra familia. Estamos vivos para venir al máximo crecimiento espiritual con sus recursos y ser felices en medio de las circunstancias. Entonces, continuando aquí con el tema, la gracia en la post-salvación incluye todo lo que Dios hace por el creyente, totalmente aparte de cualquier mérito humano por parte del cristiano. Nosotros no tenemos ningún mérito, tenemos el privilegio de venir a crecer espiritualmente con sus recursos para que nosotros podamos desarrollar ese poder que nos ha dejado, para desarrollar capacidad. Y entonces comienzas a ver las mayores dificultades como oportunidades para crecer espiritualmente. Entonces ya no te importa si vienen demandas judiciales para pagar unas deudas. Claro que sí, que importan, que tienes que pagarlas, que tienes que cumplir, porque como miembro de la familia real debes comportarte según las instituciones divinas, respetando las instituciones divinas, respetando tus compromisos y cumpliendo con tus obligaciones. Pero donde ya lo haces concentrado en Dios y donde no te preocupas y dejas de dormir porque tienes insomnio, porque estás estresado. Es una vergüenza que un miembro de la familia real, heredero de Dios, coheredero con Cristo, venga a preocuparse, esté ansioso, esté estresado. La adversidad es inevitable, el estrés es opcional. Para que nos concentremos, somos embajadores, sacerdotes. Y cuando les mencionaba en la clase anterior, la palabra dioses. No es que somos dioses porque para ser Dios hay que ser creadores. Nosotros no creamos nada. Es gramateo, que fue la palabra griega que no me acordé en ese instante. Gramateo. Cuando te vas al griego, cuando dices dioses sois, te estás refiriendo a gramateo. Son escribas. Entonces te vas al Antiguo Testamento, cuando hace referencia a ese versículo en la concordancia, se está refiriendo a jueces. El sinónimo en hebreo es jueces. Entonces, cuando dice, bueno, pero ¿cómo que somos jueces? ¿Tenemos derecho entonces a juzgar a los demás? Pues no, tenemos la obligación de juzgarnos a nosotros mismos. Y en este proceso, entonces, citamos nuestro pecado, porque en ese instante nos colocamos frente a un tribunal. Decimos, Dios Padre, te presento este delito cometido, este pecado cometido, pero tú lo vaciaste en tu Hijo muy amado, en quien tienes complacencia en el momento de la cruz. Es impresionante todo lo que ocurre en el instante en el que, como miembro de la familia real, citamos nuestros pecados. Entonces, 3, subpunto A. La gracia después de la salvación es descrita en Santiago 4:6. Y Él, referencia a Dios Padre, da mayor gracia. Por eso dice, Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios. ¿Y quiénes son los soberbios? Los que rechazan el plan perfecto de Dios.
Y como miembro de la familia real podemos ser perfectamente y absolutamente soberbios cuando rechazamos estudiar la palabra de Dios, cuando rechazamos conocer a Dios, cuando creemos que tenemos la capacidad de impresionar a Dios con nuestras buenas obras. Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios. Y los soberbios son cuando no nos interesa estudiar la palabra de Dios, cuando no aceptamos la autoridad del comunicador, cuando no aceptamos la autoridad legal, la policía. Somos soberbios y allí Dios nos da unas palizas que te sientan en el suelo. Entonces, los que rechazan el plan perfecto de Dios. Pero da gracia a los humildes, es decir, a los que tienen capacidad, a los orientados a la autoridad, que es el establecimiento divino, y a la doctrina, colocando su palabra más alta que ellos mismos y todas sus necesidades y caprichos. Si la prioridad número uno de nuestras vidas no es conocer a Dios, entonces las prioridades incorrectas vienen a tomar poder y ahí si eres hijo vas a recibir disciplina. Mayor gracia significa más grande que la gracia de la presalvación, es decir, cuando eras muerto espiritualmente, y más grande que la gracia de la salvación, es decir, en el momento de creer en Cristo. Es la más grande gracia de todas. La gracia de la post-salvación, es decir, una vez que crees en Cristo, incluye más gracia que cualquier cosa en la vida. Nos encontramos en una dispensación impresionante, con unos privilegios increíbles. Nunca antes en la historia humana había existido tal nivel de privilegio, tal nivel de gracia. Porque en el Antiguo Testamento se salvaban igualmente creyendo en el Redentor, no se conocía como Jesucristo o como Cristo, no se conocía como Jesús, pero igualmente la salvación era por medio de creer en el Redentor. Pero no existía la llenura del Espíritu Santo. No había sido revelado todo este grupo de doctrinas. Porque estamos aquí para conocerlo. Y en este momento tenemos ese increíble privilegio, donde el Espíritu Santo está comunicando todo esto. Ahora fíjense, recordemos que Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica, lo presenta. Es un impresionante privilegio. Nunca antes en la historia humana había existido esto. Nunca antes el creyente había sido habitado por la deidad. Construir un templo en cada uno de nosotros. Qué impresionante, donde nos habite Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esto es hermosísimo. Y tenemos que tener hambre por conocerlo, porque ¿cómo es posible que un Dios perfecto, infinito, soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad? ¿Cómo es posible que ese Dios perfecto se fije en un ser tan imperfecto como nosotros y nos regale todo esto? Esto tiene que dejarnos a nosotros impresionados y hambrientos por conocerlo diariamente. Entonces nos dice en Juan 1:16, porque de su plenitud todos recibimos y gracia sobre gracia. Es decir, la función de epinosis, el conocimiento metabolizado. Gracia y reciprocidad. En la medida que desarrollamos conocimiento, desarrollamos capacidad y comenzamos a verlo a Él y amarlo a Él porque Él nos amó primero. Entonces nos dice, nosotros hemos cambiado la gracia de la salvación por la gracia después de la salvación. Si somos salvos por gracia, entonces debemos vivir por gracia. Entender que todo está directamente o permitido o diseñado por Dios para nosotros. Ahí vamos encaminándonos al máximo crecimiento espiritual. Y nos dice en Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, que es la doctrina bíblica, vienen a través de Jesucristo. Nunca nadie se ha salvado por cumplir la ley. De hecho, los 10 mandamientos fueron la constitución, la carta magna para el pueblo de Israel. Y así como el diezmo era el impuesto sobre la renta, los 10 mandamientos era la carta magna, la constitución del pueblo de Israel. Pero nunca antes nadie se salvó por cumplir la ley. La ley estuvo allí o está allí
para que nosotros comprobemos que no podemos cumplir ninguno de sus mandatos, para que entendamos que estaba allí la ley para decir, ustedes quieren agradarme. De hecho, no son 10 mandamientos, son muchos más. Pero entonces, ustedes quieren agradarme, bueno, tienen que cumplir con esto. Pero cuando te das cuenta, es imposible. No robarás, no matarás, no fornicarás, no. Imagínense, todos estamos fregados. Están los 10 mandamientos para que entendamos que la única forma es aceptar la obra de Cristo, el único que pudo cumplir todos los mandamientos. Entonces, porque la ley fue dada por medio de Moisés, nadie se ha salvado por cumplir los 10 mandamientos. Pero la gracia y la verdad, es decir, la doctrina bíblica, vienen a través de Jesucristo. La frase gracia para su beneficio y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo ocurre muchas veces en la Escritura. Nos lo dice en 2 Corintios 1:2, gracias a vosotros o gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en Gálatas 1:3, gracias, que en algún momento estudiaremos Gálatas, que es un libro increíble también. Bueno, tuve que grabar esta clase en 2 partes porque hubo una interrupción y bueno, tuve que detener la grabación. Parte de lo que es el cosmos. Pero continuando con nuestro tema, que es lo que realmente importa, 0 distracciones, orientándonos a él. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Gálatas 1:3, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro, el planeador, y del Señor Jesucristo, el que ejecuta. En Efesios 1:2 nos dice, gracia, es decir, regalo que no se merece. Porque si Dios nos regala algo porque nos portamos bien, entonces ya no es un regalo, es un pago. Lo que pasa es que en nuestra naturaleza de pecado y en medio de nuestros hábitos, creemos que podemos ganar algo. Si alguien nos regala algo, entonces pensamos que es como consecuencia de que hicimos algo bueno. Y entonces ya no es un regalo, es un pago. Pero Dios no nos está pagando, nos está regalando para que entendamos que todo depende de Él. Entonces, en Efesios 1:2, gracias a ustedes, es decir, a los miembros de la familia real, a los que creen en Cristo, específicamente a los creyentes de la provincia romana del Este, que era donde se ubicaba Éfeso, para su beneficio y prosperidad, que es la glorificación de Dios Padre, el depositador de nuestras bendiciones en fideicomiso. Dios, desde la eternidad pasada, ha diseñado un paquete de bendiciones para cada uno de los miembros de la familia real, que están depositados en fideicomiso. Y para quienes no conocen el concepto del fideicomiso es un depósito condicionado. Es decir, en la medida que tú cumples con una serie de requisitos, ese fideicomiso se te entrega. Es decir, nosotros, para recibir ese fideicomiso, debemos crecer espiritualmente. Dios nos tiene reservado una cantidad inimaginable de bendiciones. Pero la primera bendición es justamente tener paz. La principal bendición es alcanzar el máximo nivel de prosperidad espiritual. Aunque también puede venir acompañado de un Ferrari. Pero no tiene nada que ver, no es importante. Lo que debe motivarnos es el hecho de querer conocer todo este infinito amor y regalo hacia nosotros. Entonces, beneficio y prosperidad. La glorificación de Dios Padre, el depositador de nuestros beneficios y bendiciones en fideicomiso. De Dios nuestro Padre y de su majestad Jesucristo. En Filipenses 1:2, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2, a los hermanos, es decir, a los miembros de la familia real, a los santos, es decir, a los separados para Dios. Pero es Dios quien nos separa, no se olviden de eso. Y fieles,
Es decir, que dependen y descansan en Dios. Para que veamos todo el montón de contenido que puede existir en unas pocas palabras. A los hermanos estamos hablando de los miembros de la familia real. Y Colosa era una ciudad impresionante, con un montón de religiones, con un montón de paganismo. Y había un grupo poderoso de creyentes que iban creciendo espiritualmente. Y nosotros estamos aquí llamados a ser héroes invisibles. Porque un cristiano que crece hasta la cima puede ser de máxima bendición a su nación, en la medida que crece espiritualmente. A los hermanos, miembros de la familia real, a los santos, que es a los separados para Dios, y fieles, es decir, que dependen y descansan en Dios. Y fieles en Cristo, que están en Colosas, gracia, es decir, los regalos de Dios, y prosperidad, que es decir, la capacidad para esos regalos, de parte de Dios, nuestro Padre. Y en 1 Tesalonicenses 1:2 nos dice, damos siempre gracias a Dios Padre, por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Y en 2 Tesalonicenses 1:2, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nos lo repite, y nos lo repite, y nos lo repite, y nos lo repite, para que vengamos a apropiarnos de este concepto, para que vengamos a manejar todos estos conceptos como un samurái y ante la adversidad podamos defendernos con los recursos divinos, para que tengamos puesta la armadura de Dios, para que comprendamos lo increíble de todo esto y que las distracciones de este mundo no nos ganan, donde tengamos que concentrarnos en Él, en conocimiento de su gracia, de su amor. Gracias a ustedes y paz. En 2 Tesalonicenses 1:2. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 6:1. Y así nosotros, como colaboradores, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Y es que, lamentablemente, se enseña en las religiones muchísimo eso de que tenemos que hacer algo. A que no reciban en vano la gracia de Dios es no la minimicen, no la desprecien, porque usualmente despreciamos la gracia de Dios cuando creemos que tenemos la capacidad para poder hacer algo para agradar a Dios. Cuando tenemos que hacer sacrificios o alguna cosa por nuestro comportamiento. Entonces, y nos dice en Juan, perdón, a ver, yo lo tengo por aquí. Yo estoy malo para los versículos. Nos dice aquí, en Juan 8:31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, mis mafetés, mis estudiantes. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando comienzas a entender todos estos conceptos de que no depende de nada que tú puedas hacer, te desprendes de la porquería, del estiércol, de la religión, donde vives prisionero de una serie de comportamientos y actitudes que debes cumplir para satisfacer al Dios de la montaña, al que no se enoje el volcán. Comienzas a desprenderte de toda esa porquería, comienzas a vivir relajado cuando entiendes que Dios te ama de manera infinita y Él proveyó todas las cosas para que alcancemos la máxima felicidad, para que vengamos a conocerle, para que estemos aquí en el campo de batalla enfrentándonos a cualquier situación con sus recursos. Entonces, para que vivamos en la máxima paz en medio de todo el ataque que tenemos constantemente. Que si las enfermedades, que si las guerras, que si la inseguridad, que si la economía, que si un montón de cosas que se presentan a diario. Basta encender la televisión y ver las noticias y darte cuenta el montón de cosas que hay para distraerse, asustarse, vivir en pánico. Pero estamos aquí para ser valientes y enfrentar todas esas situaciones como los embajadores que somos. Representamos a nuestra nación y nuestra nación no se encuentra aquí. Y así si el médico te dice, mira, vas a ser sometido a una operación importantísima y peligrosísima donde existe mucho riesgo de que te mueras, tú digas, vale, gracias, vámonos.
con paz, con tranquilidad. Y a quienes hemos estado en un quirófano, es una oportunidad impresionante para poder aplicar la palabra de Dios. Y entonces ya no importa si te van a cortar la pierna o te van a hacer una cirugía de corazón abierto, puedes perder la vida, que la vida no te la quita nadie. Dios da y quita la vida. Y aunque sea un criminal que viene con una pistola a darte un disparo, y Dios no quiere que sea el momento para que tú mueras, entonces allí tendrás la oportunidad de o encontrarte en el tercer cielo con tu Padre o seguir aquí. Pero el momento de dejar este cuerpo, ese momento lo decide Dios, para que veamos lo grande de todo este plan y no vivamos con miedo, atacados por el pánico, para que comprendamos. Y así nosotros, como colaboradores, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Yo no sigo cancelando la gracia de Dios, porque si la gracia viene, si la rectitud viene de la ley, es decir, por el cumplimiento de los mandamientos, y por el momento, asumamos que sí lo es, por el momento, vamos a hacer como un ejemplo, entonces la conclusión es que Cristo murió en vano, o sea, requiriendo la ley para justificación. Si la ley hubiera sido el modo de salvación del género humano, supongamos que ese sea, es lo que quiere decirnos, supongamos que la forma de salvación es el cumplimiento de los mandamientos, entonces no era necesario que Cristo viniera a morir por nosotros en la cruz. Para que veamos que es imposible que un solo miembro del género humano, si toda la humanidad, todo el género humano, cumpliera con los 10 mandamientos y esos beneficios, esa bondad y esa perfección humana, se le coloca a una sola persona para que esa persona pueda ser salva, no podríamos nunca pagar la salvación de una sola persona. Porque todo depende de lo que Dios provee y de lo que Él da, de lo que Él regala, de su gracia. Para que entendamos que la gracia es el genio de Dios. Y así como la arrogancia es el genio de Satanás, y a través de la arrogancia Él crea la religión, que es el hombre tratando de impresionar a Dios, de ganar la aprobación de Dios por medio de sus obras. El genio de Dios es la gracia. Todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano en la base de la obra redentora de Cristo en la cruz. Continuando con nuestro estudio. Volviendo a este versículo de Gálatas 2:21. Yo no digo cancelando la gracia de Dios, porque si la rectitud viene de la ley, y por el momento asumamos que sí lo es, para que entendamos este ejemplo, entonces la conclusión es que Cristo murió en vano, es decir, requiriendo la ley para la justificación. En Efesios 3:2 nos dice, sin duda ustedes han oído de la administración, oikodomía, de la gracia de Dios, que me ha sido conferida en su beneficio. Está revelando lo que es la doctrina de la iglesia. En 2 Tesalonicenses 1:12, a fin de que la persona de Jesucristo sea glorificada por ustedes y ustedes por Él, en las bases de la gracia de Dios, que es su majestad Jesucristo. Nosotros glorificamos a Dios. La única manera de glorificar a Dios es ejecutando el plan de Dios con sus recursos. Él se lleva la gloria y nosotros nos llevamos los beneficios. Y por eso hago mención en muchas ocasiones que hay mayor beneficio que poder estar en todas las circunstancias de la vida, lamentables circunstancias de este mundo caído, siendo perfectamente felices, con sus recursos. Y Él se lleva la gloria porque estamos ejecutando el plan de Dios en nuestras vidas. A fin, dice en 2 Tesalonicenses 1:12, a fin de que la persona de Jesucristo sea glorificada por ustedes y ustedes por Él en las bases de la gracia de Dios que es en su majestad Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5:5-6. Perdón, 5:5-6. Asimismo, Primera de Pedro dije, ¿no? Pero bueno. Asimismo ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. Es decir, cuando se refiere a los ancianos se está refiriendo al pastor maestro de cada iglesia, al comunicador.
De hecho, hay un pequeño error en la traducción cuando dice, en este versículo de 1 de Pedro 5:5, dice pastores y maestros. Se está refiriendo, en realidad en el griego no existe la conjunción kai. En el original no existe el kai, que kai significa y. Es pastor maestro. ¿Okay? Está claro. Sométanse a los ancianos, es decir, a la autoridad de su iglesia, que es el comunicador. Y revístanse todos de orientación a la gracia unos a otros. Oriéntense a la gracia de Dios, que todo es por un regalo. Porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes. Y recordemos que la arrogancia fue el primer pecado que se cometió en el universo, que fue el pecado de Satanás, de querer ser como el Altísimo, dejar de depender de Dios. Y revístanse todos de la orientación a la gracia unos a otros. Es decir, comuniquen esto. Porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes, pero da gracia a los humildes, es decir, a los orientados a la gracia al tiempo oportuno de Dios. Y nos dice en 1 de Pedro 5:6, por lo tanto, humíllense, oriéntense a la autoridad bajo la poderosa mano de Dios, que es un antropomorfismo porque Dios no tiene manos, en el caso de Dios Padre. Antropomorfismo, es decir, forma humana, forma de hombre. Pero lo que representa la poderosa mano de Dios, está refiriéndose al poder divino. Son las dos opciones de poder: la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Para que Él los promueva cuando Él considere que es el tiempo correcto. Los promueva en su tiempo. De hecho, un concepto que lamentablemente también se ha mal interpretado es la unción. Creyendo que la unción, o tratando de explicarse que la unción es una iluminación mística que proviene de la conexión con el Espíritu Santo, y lo mezclan con religiosidad y con emocionalismo. La unción era colocarle ciertos medicamentos y aceites a la oveja herida, en la herida, para que fuese sanada. Nosotros, y en el caso espiritual, la unción es la promoción. Si Dios nos no promueve, nadie puede promovernos. Si nosotros no queremos, en teoría no debemos querer la promoción del cosmos, en el trabajo, en la profesión, en lo económico. La promoción que nosotros debemos ansiar es la promoción espiritual. Y la promoción espiritual viene a partir del momento que tienes una crisis, una situación X de mucha angustia, y en ese instante aplicas doctrina. Pero esto es un paso a paso de todos los días, poquito a poquito, porque no se siente ni se escuchan los huesos de un niño cuando va creciendo. Es un proceso paulatino, pero en la medida que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y comenzamos a aplicarla en medio de las situaciones que se nos presentan, en ese mismo proceso vamos a ir creciendo. Y las adversidades pueden venir a ser más grandes cada vez, pero tenemos la opción o de estudiar y aplicar su palabra, o simplemente sentarnos a llorar en una banqueta, como dice mi comunicador. Banqueta en México es una acera. Podemos sentarnos a llorar en un rincón, lamiéndonos las heridas, o podemos simplemente avanzar, levantarnos, sacudirnos el polvo y continuar la batalla. Porque estamos aquí para ser llamados a ser soldados, soldados valientes en medio de la batalla. Todos los días tenemos una batalla nueva que enfrentar, pero si lo enfrentamos con nuestros recursos humanos, somos unos tristes perdedores. Si lo enfrentamos con la palabra de Dios, aplicando doctrina, entonces nosotros tenemos la capacidad para desarrollar más crecimiento espiritual, máxima felicidad. Les he escrito, dice en 1 Pedro 5:12, les he escrito a ustedes brevemente por medio de Silas, exhortándolos, es decir, llamándolos, invitándolos y dándoles testimonio que esta es la verdadera gracia de Dios. Párense firmes en ella. También nos dice, párense firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres, haciendo uso de los recursos divinos. Les dejo poder. El poder más grande que puede haber es tener el conocimiento de la palabra de Dios
y tener en la cantidad que venga de adversidad y poder enfrentarla con valentía. Continuando, en Efesios 1:6, resultando en el conocimiento de la gloria de la fuente de su gracia. Todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz. Y dice, repitiendo este versículo, Efesios 1:6, resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su gracia, desde donde Él nos ha perseguido con gracia. No lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibirla. En el amado, es decir, en Cristo, somos aceptados en el amado. Todo es por lo que Él hizo, por lo que Él hace. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos una propiedad divina. Somos miembros de la familia real. Nunca podemos perder la salvación, por más descarriados que seamos, por más apestosos que seamos. No podemos hacer nada para anular la obra de Cristo en la cruz. Porque así como no podemos hacer nada para ganarla, tampoco podemos hacer nada para perderla. En Efesios 2:7 nos dice, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia en generosidad hacia nosotros en Cristo Jesús. Todo es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y en Efesios 6:24 nos dice, gracias sea con todos ustedes que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Recordemos que para amar hay que conocer. Todo lo demás es emocionalismo barato, de la que se escriben muchas canciones. Entonces, cuando se escribe una canción que dice, amo tu pelo, amo tu sonrisa, amo tu voz, amo tus ojos, estás amando el cuerpo. Cuando tú amas realmente a una persona, amas también su mal humor, sus defectos, sus desplantes, sus insultos. Pero se requiere crecimiento espiritual para llegar a ese nivel de amar personalmente a alguien. Y muchísimo más se requiere cuando amas impersonalmente a alguien más. Entonces, para que vayamos entendiendo lo que significa el amor, no solo en el mundo individual o digamos en nuestro nivel, sino lo que significa el amor de Dios. Que aun cuando seamos totalmente imperfectos, Dios nos ama de una manera infinita y crea este increíble plan para que nosotros vengamos a disfrutar de los privilegios. Pero también se requiere que nosotros nos concentremos en el conocimiento para entenderlo. Es impresionante. Y dice en 2 de Tesalonicenses 2, 16 al 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos ha amado y nos ha dado fortaleza eterna y buena confianza absoluta en la esfera de la gracia, y los anime y fortalezca sus corazones, es decir, su lóbulo derecho, su alma, en cada buena obra y palabra. Y nosotros debemos estar tan concentrados, y vamos a repasar un poquito el tema del alma, qué es el alma y cómo está conformada, para que entendamos que nuestra alma tiene que estar repleta desde el punto de vista divino, a fin de que incluso en nuestro subconsciente, al momento de la adversidad, se pueda aplicar de manera automática. Un soldado bien entrenado va a la guerra y no va pensando, aquí introduzco el cartucho, preparo el arma, aprieto el gatillo. No. Apunto y no. Él de forma automática, casi inconsciente, prepara su arma y hace ejecución de la misión que ha sido encomendada. Entonces, el alma está conformada por el marco de referencia, centro de memoria, almacén de vocabulario. No se puede pensar si no se tiene vocabulario. Por eso es tan importante que conozcamos los idiomas originales y qué significa cada cosa. Porque en la medida que desarrollamos vocabulario, tenemos la capacidad para pensar. Almacén de categorías, conciencia, momentum, que es ese instante en el que se presenta la adversidad y la aplicamos. El sentido de oportunidad, de que aquí está. Entonces tenemos que estar atentos a la situación.
sabiduría, donde ya el cristiano maduro tiene capacidad para tomar decisiones basados en la palabra de Dios, aunque siempre tenemos oportunidad para tomar decisiones y ejecutaremos nuestra voluntad libremente, porque siempre será así, pero donde las bases de esa decisión va a ser basado en la palabra de Dios. Adquirimos sabiduría. Entonces, para que entendamos lo que es el alma y lo importante que es que esté repleta del punto de vista divino y los anime y fortalezca sus corazones, es decir, el lóbulo derecho, el alma, en cada buena obra y palabra. Las verdaderas buenas obras se ejecutan con los recursos divinos y con la palabra de Dios, porque las obras de bien humano pasarán por fuego y serán quemadas, mientras que las obras de bien divino prevalecerán, porque estamos haciendo uso de unos recursos perfectos, que son las piedras preciosas, que son la palabra de Dios. Entonces, continuando con esto, fortalezcan en toda producción y buena doctrina. Estamos aquí para hacernos propietarios de todos estos recursos espirituales. Y en 2 Pedro 3:18 nos dice, más bien sigan creciendo, presente, activo, imperativo, es decir, una orden. Desde hoy y siempre debemos mantenernos firmes y concentrados en el crecimiento y en el estudio de la palabra de Dios a fin de que podamos ejecutar el plan como expertos. Más bien sigan creciendo en la esfera de la gracia y el conocimiento de su majestad nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para que nos equipemos con este increíble poder y entonces ya las distracciones, las adversidades no nos afectan. Para que entonces sigamos adelante en la batalla a fin de ejecutar el increíble plan de Dios, la grandeza de Dios. Imagínense que a veces uno puede preguntarse, ¿qué he hecho yo para merecer tanta bendición, tanta increíble bondad, tanto increíble poder, tanto regalo? Y resulta que no hemos hecho nada porque no podemos hacer nada para ganar todo esto. Es por su increíble gracia, su increíble regalo, su amor infinito, que Dios entonces hace todo esto por nosotros. Y con esto crea la solución en el genio de Dios, crea la solución para resolver el conflicto angélico. Ese que se inició en los lugares celestiales cuando Satanás quiso ser igual al Altísimo. Para que veamos lo increíble de todo este plan. No es simplemente levantarse en las mañanas y cumplir con tus obligaciones, ir a trabajar y hacer dinero, dinero, dinero. Es el hecho de estar vivo y entender que estamos vivos para conocer a Dios, para desarrollar la máxima capacidad, donde Él se lleva la gloria y nosotros nos llevamos los beneficios. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Me disculpan por la interrupción. Ahí tendrán que escuchar 2 medias clases, pero le dejo ese material. Y en la medida de lo posible, trataré de subir clases más frecuentemente para que no se queden sin el alimento espiritual. Así que una pequeña oración y finalizamos la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.